Ay, ay, ay. Buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cuántos país. lavadores tú tienes? No, ya, vamos, señores, vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. Pero una pregunta, Julio, a ver si Pablo tiene un lavador. Qué buenos programas hacemos. No, yo voy a mi car wash porque ahí uno ve a los amigos y se tira su cerveza y conversa, que es más importante que lavar el carro en sí. Comencemos por lo principal, fundamental, esto sí que es importante. Real Madrid contra Atlético de Madrid el día 2 de mayo en el Bernabéu. Eso sí es una cosa, eso sí es un asunto importante. No, pero y seguimos con cosas buenas. El Centro Cultural Pereyó va a presentar en un solo documento, en un solo texto, todos los editoriales de una revista vanileja, fundamental para comprender lo que fue Baní entre 1941 y 1975. El próximo jueves 27 se van a presentar los editoriales de Páginas Vanilejas. Y todo el que es vanilejo y tiene más de 35 años habrá leído o habrá escuchado el prestigio de esa revista fundamental. Ahí está la historia de Baní de esos años, así que como siempre el reconocimiento de siempre al Centro Cultural Pereyó, que tenía que ser en Baní, que se hicieran tantas cosas buenas, y qué bueno. Señores, cuando hay una cultura permisiva y negativa para una sociedad, entonces solo quedan dos caminos unidos: educación y régimen de consecuencias. ¿De qué yo estoy hablando? De corrupción y de impunidad y de la cultura de violación sexual contra menores del macho ibérico, que es algo cultural. Ustedes recuerdan que en la época de nuestros abuelos se llevaban, así se decían, las muchachas a los 12, 13 años, pero gracias a Dios los derechos humanos avanzaron, los derechos de la niñez mucho más, y eso está penalizado. Entonces hay que hacer dos cosas: divulgar la información, educar desde la escuela. Sí, pero eso no basta. A mí no me venga con educación solamente. No. Régimen de consecuencias. Esa es la única salida que tenemos ante este problema. La corrupción, que es una práctica socialmente aceptada por vocación delictiva o por sobrevivir, pero la corrupción aquí es un problema. A veces a mí me parece una gran fiesta cuyo único gran pecado es que a uno no lo inviten a ella. Eso pasa con la corrupción, pero también pasa con la violación de menores, que hay una aceptación, y lo que está pasando en Villa de los Almácigos llora ante la presencia de Dios, incluso de la María Magdalena, que es mucho decir. ¿Por qué? Bueno, porque la comunidad está tirada a la calle en protesta, quemando gomas. Pero hay un silencio absoluto de la comunidad y una complicidad de los propios padres. Entonces, como eso es una cultura y no es condenado en las actuales circunstancias por las comunidades, por la gente, ciudadanos de la República, no es condenado. Como aquí hay gente, señores, que te dicen en tu cara: sí, él la mató, coño, sí, pero ella le pegaba cuernos. Adiós, ¿y desde cuándo que usted a una mujer le falte significa que le da derecho a usted a matarla? El único derecho que usted tiene es divorciarse, búsquese una y revísese, porque siempre que hay una falta es de los dos, aunque sea 90-10. Pero quería anotar eso. Hay dos caminos que no se pueden detener. Es el problema de la educación, pero no me dejen el bendito régimen de consecuencias. Y nosotros los medios seguir en lo que estamos. Yo creo que esta emisora en sentido general y este programa, por supuesto, tienen un compromiso que no se va a doblegar en divulgar, denunciar todo este tipo de aberración humana. Con eso no se va a jugar. Miren, hace días que yo he estado por comentar un artículo que escribió mi maestro y amigo Antonio Gutiérrez Rubí sobre el problema de la credibilidad y de la importancia de la comunicación y de lo que puede crear
y afectar una crisis de reputación. Él ponía varios ejemplos, pero sobre todo el de la línea aérea, la United, que es importante resaltar cómo parte de, por este hecho, no sé si ustedes lo recordarán, de se sobrevendieron los vuelos y después que un señor estaba sentado en su asiento, fueron a sacarlo porque estaba sobrevendido el vuelo, y lo que hacen las agencias es que sacan a las personas que compraron la tarifa más barata. El señor se negó y lo arrastraron, pero o sea, literalmente arrastrado. Eso se grabó, eso dio la vuelta al mundo, se hizo viral. Y bueno, lo que le ha pasado a esta línea aérea ha sido del carajo. O sea, al punto de que, por ejemplo, las acciones de la United, que es la tercera línea aérea, bajaron un 2,25% en la bolsa de Nueva York. Esto significa, por ejemplo, en las primeras horas bajó un 4%. Según Forbes, esto tiene un valor aproximado, atención, de $1.000 millones. Entonces, oigan la importancia en el mundo de hoy de la comunicación y de cómo tú reaccionas, porque ¿cuál fue el problema fundamental? Cuenta el profesor Gutiérrez Rubí. Bueno, la manera en que el equipo de comunicación de United reaccionó al hecho, ni siquiera con un video, sino con una declaración y una simple imagen. Culpando a la víctima. E incluso, en cierto modo, culpabilizando a la víctima por segunda vez. O sea, lo que es terrible. ¿Qué pasa? Cuando se vino toda esta crisis reputacional, como dicen los expertos, entonces ya la cosa quisieron como tomarlo más en serio y ya se hizo un video, se prometieron una serie de cosas, pero ya, como dice el dicho dominicano, y ya para qué, esto lo traigo a colación con el tema que nos ocupa desde ayer, que es el tema de la policía. Nosotros decíamos fuera del aire, mira, esto se pudo haber manejado mucho mejor. No es como me escribió por WhatsApp un alto oficial de la policía, viejo amigo mío. ¿Cómo se enciende esta cuestión? Espérense. Donde me da una serie de razones por las cuales ocurrió ese reportaje. Entonces te dice, bueno, es que se quitó la circulación del parte diario que se daba a los medios, y Diario Libre fue el último en quedarse sin eso. Hay un par de generales que han sido recientemente designados o trasladados, que han sido recientemente designados o trasladados, que han pedido decenas de hombres asignados y le han sido rechazados. Entonces, si esto es verdad o mentira, es lo menos importante. Absolutamente carece de ninguna importancia, no tiene ninguna importancia, porque el problema no es si hay una intención malsana de cobrarle una o dos al jefe de la policía, o lo que ocurre mucho en la policía, que hay clanes para tumbar al jefe de la policía. Ya va a cumplir 2 años, vamos a hacerle la vida imposible. Y él encabeza, el propio jefe, jefe encabeza ese clan. El asunto no es ese, porque, insisto, en el periodismo de investigación, generalmente los grandes hallazgos tienen que ver con gente nada santa. Nada santa. Aquí hay historias de narcotraficantes apresados por una mujer despechada, Bueno, el asunto no es si ella tenía razón, si él tiene derecho o no de dejarla. No, el asunto es que lo que ella le ofreció a la DEA es cierto. Entonces, en esto no es si es que hay unos generales incómodos como el jefe de la policía, si lo quieren sacar del puesto, no. Es si es cierto o no. Y en esto, y uno no quiere dar aquí una clasecita de comunicación política para bachilleres, pero yo pienso que si a los 15 minutos de que en este programa nos hiciéramos eco
y Anibel, que fue la primera que lo hizo, de lo que salió en Diario Libre, aquí se hubiera llamado y se hubiera dicho, no, espérese, el mismo jefe de la policía, vamos a investigar y denme unas cuantas horas para ver qué es lo que ha ocurrido aquí. De hecho, hay un asunto cierto, los 132 no son escoltas, son parte de gente que están al servicio incluso no solo al servicio del jefe de la policía, de la institución, esposa, porque por ejemplo, de su familia, perdona, de los amigos. Gracias. Sí, ya tú comentaste. Gracias. Que Pablo termine. Entonces, yo te digo, por ejemplo, hay 3 lavadores de autos, pero 3 lavadores de autos ¿para quién? Para el carro, los carros del jefe de la policía o de los oficiales. Por ejemplo, le estoy dando ideas gratis al Departamento de Comunicación de la Policía de cómo puede manejar una situación de crisis. Bueno, que hay un problema de que hay lo que dijo el amigo oyente, de que hay una tradición de que policías o militares asignados a un jefe son colocados en empresas privadas. Eso también es cierto. Ahora, la peor de las respuestas es el silencio. Y el silencio en las primeras 24 horas. Hay una regla no escrita, pero que nadie discute, y es que en una situación de crisis de la comunicación, lo que no se hace en las primeras 24 horas ya se ha perdido la mitad del pleito. Entonces se está creando, no sé si porque el PLD tiene tantos años de gobierno, sino quizás también por este asunto, lo que hablamos siempre, esta impunidad tan celebrada, porque es que no pasan las cosas y aquí estamos ocurrió esto, está confirmado, hasta confirma y todo, porque nosotros aquí tenemos el documento. ¿Y qué ha pasado? Y así pasa con este caso, que quiero un poco citar a Julio, porque fuiste muy preciso, Julio, cuando pasaste al otro nivel. Y es que esto no es un asunto de un director que lo pueden quitar o no. Este es un asunto de que el problema número 1, number one de la República Dominicana, señores, se llama inseguridad ciudadana, el miedo. Entonces, en este momento donde el dominicano, que tiene una estabilidad, que tiene un momento de estabilidad macroeconómica innegable, en este momento donde el gran problema nacional no es el problema económico, sino el miedo, la inseguridad, la vulnerabilidad que siente el ciudadano cuando está en la calle, ese miedo es la palabra. En ese momento sale esto, insisto, sale esto, y 36 horas después nadie dice nada. Entonces ya esto pasa al otro nivel, que es al nivel político. Y esto no tiene que ver con un director de la policía, sino con el gobierno del PLD y su mal momento, quizás precisamente por cosas como esta, porque tantos años de gobernar y gobernar lo está llevando a lo que yo tengo tanto tiempo diciendo, a estar muriéndose de éxitos.